Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar el día de hoy en esta sesión de actualización por parte del Colegio de Profesionales de la Ginecología del Estado de Jalisco. En este momento agradezco ya la presencia de nuestro primer conferencista, el maestro José Manuel Rodríguez Ochoa, quien me permito presentar un poquito de su currículum. Muy buenas tardes, maestro. Permítame un momento. Él es licenciado en psicología con especialidad en dictaminación pericial dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Tiene maestría en educación con intervención en la práctica educativa, avalado por la Secretaría de Educación Jalisco, así también una maestría en Derechos Humanos y Paz, cursado en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Además, actualmente cursando el doctorado en psicopatología forense en el Colegio Internacional de Ciencias Criminológicas y Forenses. Por supuesto, diplomado, especialista en diversos diplomados, por supuesto, encaminados hacia las ciencias forenses. Desde hace 13 años, perito en materia de psicología forense dentro del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco. Y también él se desempeña dentro del Centro Universitario de Ciencias de la Salud como docente, dentro del Departamento de Psicología Básica, en diferentes materias relativas al tema de la psicología. También, por supuesto, nos ha desarrollado en áreas de especialización, en congresos, en diplomados, en eventos académicos a todo lo largo de la República Mexicana. Y es por eso que agradecemos en todo el apoyo al maestro José Manuel Rodríguez Ochoa y le cedo la voz, maestro. Muchísimas gracias por apoyarnos en esta división de psicología forense. Buenas tardes. ¿Sí se me escucha bien y claro? Muy bien, Ok. gracias. Gracias, maestra Katy. Ya sabe que es un gusto estar aquí con nosotros, con ustedes, perdón. Y también aprovecho para saludar a todos y cada uno de ustedes. Espero poder aportar algo valioso para el desempeño y actividades que cada uno de ustedes realiza, que también, como ustedes sabrán, son valiosas y estamos pues para poder servir a la ciudadanía y brindar y atender las diferentes necesidades. El día de hoy voy a hablarles de los protocolos de atención para los casos de niñas, niñas y adolescentes en el ámbito forense, para los cuales, como su mismo temática lo refiere, voy a hablar de unas cuestiones legales, unas cuestiones que fundamenten el actuar y el por qué la importancia de esta actuación. Bueno, como ustedes saben, en México actualmente, bueno, ya desde algunos años, prácticamente desde el gobierno de Felipe Calderón hacia la fecha, la violencia se incrementó de manera abismal. Anteriormente teníamos nada más datos en donde solamente se cometían homicidios, asesinatos, torturas o cuestiones que hoy ya son desafortunadamente muy comunes entre miembros que pertenecían al crimen organizado o personas que se dedicaban pues prácticamente a ese tipo de actividades. Hoy en día esto se ha desbordado, ya no hay un respeto hacia los niños, hacia las niñas, hacia los adolescentes, hacia las personas de la tercera edad, hacia personas con algún tipo de discapacidad, hacia a mujeres, prácticamente todas las personas estamos envueltas en un sistema de indefensión, en un sistema de vulneración. Y pues bueno, tenemos lo que ustedes todos los días escuchan, desafortunadamente, y en algunos casos, espero que no, pero en algunos casos podemos llegar a presenciar alguna comisión de un delito. Para esto, y hago este preámbulo, porque como ustedes sabrán, en muchas cuestiones que México ha optado para poder generar cambios importantes, no solamente en la Constitución, específicamente artículo número 1 de nuestra Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos, en donde refiere que la Constitución se encuentra, perdón, los derechos humanos se encuentran al mismo nivel que todo lo que marca la Constitución y viene marcado específicamente en el artículo número 1.
Dado las demandas internacionales y de las cuales, eso sí, hay que reconocer a México como Estado, en una visión internacional no se le conoce como países, sino se conocen como estados. Por ejemplo, por eso la ONU es un organismo que congrega la voluntad de cada uno de los estados a nivel internacional. Bueno, México, en ese sentido, es uno de los pocos estados a nivel internacional que ha firmado prácticamente todos los tratados de derechos humanos a nivel global. Y al hacer esto, que obviamente tiene beneficios económicos como Estado, también tiene obligaciones que debe de cumplir. Dentro de esas obligaciones son algunas observaciones que le hace las Cortes Internacional Interamericana para que haya un progreso y mayor protección a los derechos humanos, entre ellos los que vamos a mencionar. Como les había adelantado, existe un listado, solamente les voy a mencionar algunos de los que considero más destacados, no son los únicos, créanme lo que hay muchos, pero si hablamos de un listado internacional en materia de derechos humanos que se trata específicamente en casos de niñas, niños, adolescentes, si nos vamos de arriba hacia abajo, encontramos el Sistema Nacional, perdón, el Sistema de Naciones Unidas, y uno de ellos es la Convención sobre el Consentimiento para el Matrimonio, la edad mínima para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios, suscrita en Nueva York el 10 de diciembre de 1962, de las cuales México también forma parte. Aunque no lo menciona aquí, sí es importante que tengamos que existe pues una Declaración Universal de Derechos Humanos, de las cuales pues contempla también a esos sectores de niños, niñas y adolescentes. También nos encontramos la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada en la ciudad de Nueva York el día 20 de noviembre del 89. Tenemos también un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, que se adopta por la Asamblea de las Naciones Unidas el 25 de mayo del 2000. Y en este sistema de Naciones Unidas nos encontramos también un protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados, que se adopta por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de mayo del 2000. Y aquí nos pasamos a otro sistema que se llama el Sistema Interamericano, que comprende pues prácticamente nuestro continente, y aquí mencionamos tres específicamente. El primero se llama Convención Interamericana sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores, hecha en la ciudad de La Paz, Bolivia, el 24 de mayo de 1984. Tenemos también como segundo punto la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores, adoptadas en Montevideo, Uruguay, el 5 de julio del 89. Y también tenemos la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias, adoptada de la ciudad de Montevideo, en Uruguay, el 15 de julio también del 89. Y algunos otros que tenemos también que mencionar es la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, adoptada en la Haya, Países Bajos, el 25 de octubre del 80, y la Convención sobre la Protección de Menores y la Cooperación en Materia de Adopción Internacional, adoptada en la Haya, Países Bajos, el 29 de mayo del 93. ¿Por qué es importante en el ámbito forense conocer todo este tipo de, de, de sistemas que protegen a las niñas, niños y adolescentes? Antes de continuar, me gustaría nada más mencionar y hacer hincapié en este punto, que tenemos que nosotros entender y comprender y adoptar un lenguaje incluyente y un lenguaje de reconocimiento de derechos. ¿Qué significa esto? Debemos de dejar de mencionar menores de edad. Cuando usted automáticamente dice menor de edad, le está diciendo a un niño, a una niña o a un adolescente que es una persona pequeña con menos derechos. Por eso la Corte refiere que debe de eliminarse ese término y simplemente decirse niña, niño y adolescente, y también se marca la importancia del interés superior de la niñez, que lo voy a mencionar un poquito más adelante. Hago nada más una pregunta, no sé si vaya demasiado rápido, si es así, por favor háganmelo mencionar, para irme un poquito más lento. Si vamos bien, pues bueno, así les seguimos. Entonces, en ese sentido, como les estaba refiriendo, todas las personas que se dediquen al ámbito forense y que atiendan casos en donde se encuentren envueltos niños, pero niñas, niños y adolescentes, deben de optar por ese tipo de lenguaje y visibilizar con el habla, con las palabras, el reconocimiento de sus derechos por el simple hecho de ser personas, sin dejar de hacerlos menos.
También existen muchos protocolos o varios protocolos en nuestro querido México, en donde nos hablan de cuáles son las actuaciones que tiene que tomar, formar parte del perito, así como también todas aquellas personas que intervengan en un proceso jurídico en donde se estén velando los derechos de las niñas, niños y adolescentes. En ese sentido, muchas veces hemos crecido, o más bien hemos crecido con la idea de que los tutores, bueno, papás, los papás, cuidadores, tutores o el representante legal son los que autorizan que se puede intervenir en todos los casos de niños, niñas y adolescentes, siempre y cuando, aclaro, estén en un proceso judicial. Si bien es cierto, también debe de contemplarse el habla y la escucha por parte de los niños. Es decir, que no solamente basta en que un papá diga, sí, atiéndalo, yo le doy la autorización, yo te firmo, aquí tengo reconocimiento, tengo la copia de su INE, donde están pues avalando de que se puede intervenir, sino que también a las niñas y a los niños adolescentes debe de pedírseles e informárseles si quieren participar en este proceso, aunque haya un mandato judicial. No podemos brincar o dar por hecho que porque se ordene un juez tenemos que intervenir de manera directa, porque en este caso nosotros estaríamos obteniendo información a través de una vía ilegal y por lo tanto todo el trabajo que realicemos con las niñas y los adolescentes carece de su veracidad por haberse obtenido de manera ilegal. A esto, en ese sistema se le conoce como asentimiento informado, en donde a ellos les explicamos en qué consiste, qué es lo que van a hacer, cómo van a participar, de que deben de sentirse libres, si en algún momento se sienten atacados o no quieren participar, tienen todo el derecho de poder decir no, y hasta ahí culmina cualquier tipo de intervención. Bueno, uno de los protocolos que les voy a mencionar es el protocolo de atención integral para niñas, niños y adolescentes que son víctimas de delito y en condiciones de vulnerabilidad, que prácticamente es algo nuevo, algo reciente, que lo desarrolla el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, y el objetivo es establecer los procedimientos para la atención y restitución de derechos de quienes hayan sido vulnerados por circunstancias de carácter socioeconómico, alimentario, psicológico, físico, de discapacidad, de identidad cultural, de origen étnico o nacional, sustracción migratoria o apátrida, o bien relaciones con aspectos de género, preferencia sexual, creencias religiosas o prácticas culturales que restrinjan o limiten el ejercicio de sus prerrogativas fundamentales, y entender que los niños pues no es una extensión de la vida de los papás deben de comenzar a respetar los derechos de las niñas y adolescentes. En ese sentido, entonces, todas aquellas personas que hagan una intervención en donde se encuentren niñas, niños, adolescentes, y perdón que sean tan repetitivo, tendrá que tener en cuenta que no es una persona menor, no es una persona que tenga una extensión tuya como adulto, sino es una persona totalmente diferente y tiene que tomársele uso y voz de su participación, y también en toda participación jurídica, que es el ámbito donde me desenvuelvo, el juez en este caso, que es quien le da el uso y la voz al niño, pues tiene que tomar en cuenta lo que el niño está visibilizando, lo que el niño está entendiendo, y también escucharle y darle esa importancia a lo que él pretende establecer. Hasta aquí sí he sido muy claro. ¿O tienen alguna pregunta? O si se escucha bien, si me pueden corroborar por el chat o si pueden activar su micrófono para que me ayuden si se está escuchando bien y poder seguir. Todo bien. Muy bien, muchas gracias. En ese sentido, también podemos hablar de otro protocolo, que este protocolo específicamente ha tenido dos modificaciones. La que le estoy presentando es la actual. No recuerdo bien el año en que se modificó, si mi mente no me falla, creo que fue 2016 o 17, por ahí más o menos, donde se hace la segunda actualización y cambios que se realiza en este protocolo de actuación para quienes imparten justicia en caso de que involucren a niñas, niños, adolescentes. Este protocolo específicamente está dirigido para todas aquellas autoridades que de sus mandatos se desprenden actuaciones en donde se ven involucrados esos sectores. Entonces, uno de sus objetivos que tiene este protocolo es visibilizar la participación activa de las niñas, de los niños y adolescentes. Es decir, generar un reconocimiento de la infancia como sujeto pleno de derechos, asignándole un catálogo amplio de derechos que le pertenecen, y en tanto se trata de documentos que están suscritos en el Estado. Creo que a todos los que estamos aquí somos psicólogos y entendemos que, si bien es cierto,
un niño, niño adolescente, y va a variar de varias circunstancias en particular, no pueden llegar a comprender todo lo que está pasando, pues bueno, como adultos tenemos que tener la capacidad de orientar, pero eso no significa que se encuentran incapacitados, sino que simplemente todas sus áreas se encuentran en desarrollo. Repito, va a depender mucho de las particularidades que está atravesando alrededor de la vida del niño. Esto significa que cada que un profesional se encuentra en participación o en un proceso en donde participe alguna de esas tres personas, que es niña, niño o adolescente, pues tendrá que tener en cuenta las particularidades, porque esas variables va a hacer lo que algo sea totalmente distinto. Es decir, no podemos aplicar la misma regla para todos. Bueno, una de las preguntas que tenemos que nosotros hacernos es específicamente preguntarnos por qué se tiene que procurar, perdón, por qué se tiene que procurar la parte de, a ver, aquí, ya, la importancia de que los niños tengan participación y escucha activa. Bueno, el primero es visibilizar el derecho a que una niña, niño o adolescente participe en un proceso judicial, y no solo una obligación de cara a su derecho a ser oído, sino que también un medio necesario para poder coayudar en la labor de la impartición al aportar todos aquellos elementos que consideren en la toma de sus decisiones. Y en este punto, una de las dificultades que está teniendo las personas que están participando en la declaración, en la toma de una declaración ante un ministerio público, es que no se encuentran capacitados o especializados para poder y meternos al mundo específico de este niño o de esta niña, para poder entender qué está pasando a su alrededor, cómo lo está asimilando y cómo lo está tratando de resolver. Número dos, el desarrollo de los niños que se da a lo largo de varias etapas. Como ustedes sabrán, cada una de las etapas se encuentra caracterizada por el logro de habilidades cognitivas, determinadas características emocionales y una particular concepción de lo que entiende y asimila por bueno y malo. También los niños poseen características y necesidades particulares que son totalmente diferentes a las de un adulto, lo que hace esto necesario que quien tome la declaración conozca cuáles son esas etapas y que se adapte, ojo, subrayo y enmarco, y que se adapte a las necesidades de los niños, con la finalidad de no revictimizar y de no obtener información adecuada para un procedimiento judicial. Desafortunadamente, en muchos casos, si no por decir la gran mayoría, cuando solicitan un peritaje en cualquier materia, voy a abocar específicamente en materia de psicología, muchos peritos se van con las necesidades que el adulto le solicita, ¿sí? Pero se les olvida el objeto principal de estudio, es decir, las necesidades que está pasando un niño, una niña o un adolescente. Entonces, en muchos casos, de manera errónea, anteponemos la necesidad específica, sea cual sea esta, sea legítima o no sea legítima, de un adulto en los niños, y no le damos la importancia de vida a las necesidades que tiene el niño. Por eso, la necesidad de que el niño participe de una manera activa y también sea escuchado. Y no solamente escuchado porque se tenga que escuchar, sino que tome en cuenta su participación y sus necesidades. Es decir, que independientemente de lo que se tenga, pues no se le tiene que obligar a un niño a que conviva con alguien que pues efectivamente no tiene que convivir. Me gustaría nada más hacer un pequeño ejemplo. Digo, hay muchísimos de los cuales les puedo hablar, pero por ejemplo, uno de los que fue muy sonado aquí en México hace creo que 1 o 2 años, esto ocurrió, si mi memoria no me falla, en la Ciudad de México, en donde después de una sentencia, el juez obliga a la mamá a que le restituya la patria potestad total al 100% al papá. Y el papá estaba denunciado por abuso sexual por parte de su hijo, porque era un hijo. Entonces fue tanta la impotencia de la mamá, porque ¿cómo es posible que usted me esté obligando a que le restituya o a que le dé mi hijo al agresor, que en este caso era al que se le estaba acusando por violación? Y en un intento desesperado ante todas esas circunstancias, la mamá decide abrazar a su hijo y se avienta de un puente, y pues obviamente los dos pierden la vida.
Entonces, cuando las personas que imparten justicia, y me refiero no solamente a los jueces, sino todas las personas que participan en una, ¿cómo les puedo decir? En un caso donde participen esto y no tengamos presentes esta urgencia de hacer visible la necesidad y la participación del niño y cómo se le están violentando sus derechos, es decir, cómo él percibe la violencia, de qué manera lo está atendiendo, qué es lo que pasó y entendemos todo el contexto, pues obviamente nosotros participamos también en la violación flagrante de esos derechos que intentamos resguardar. Por eso se habla que también hay un protocolo, no, aquí lo omití, pero qué bueno que lo traigo a la mente, hay un protocolo que se llama protocolo facultativo para juzgar con perspectiva de infancia. Es decir, que nosotros no juzguemos a los niños o queramos que el niño sea escuchado como si fuera un adulto y poder entender todo lo que participa un adulto de la misma manera como lo tendría que hacer un niño. Por lo tanto, también debe tomarse en cuenta que cuando un niño es víctima, una de las consecuencias que sufre el fenómeno psicológico que también lo ubicamos nosotros se llama regresión en su desarrollo, lo que supone que el niño vuelva a una etapa anterior que ya debería de haber pasado, ya debería haber superado. Sin embargo, esto hace que no solamente regrese, sino que se vuelva peor a cuando fue en un principio esperado. También estos protocolos nos evidencian la necesidad de que los niños participen, sean escuchados, concreten su testimonio, y para eso se requiere habilidades concretas por parte de las personas que interfieren en este tipo de casos. Uno, la capacidad que todos los que participamos en casos de niñas y adolescentes debemos de tener para poder comprender el lenguaje de las niñas, de los niños y adolescentes. También la capacidad para elaborar un relato de manera coherente y ordenada, la capacidad que tienen los niños de recordar hechos de manera precisa y suficiente, la capacidad de controlar la angustia para poder sobrellevar una situación angustiante y también la capacidad para mantener la atención y concentración durante las diligencias, aún bajo altos niveles de estrés. Quiero hacer nada más un pequeño ejercicio de recordatorio a cada uno de nosotros. Cuando nosotros como adultos acudimos a un lugar donde desconocemos los protocolos, desconocemos qué hay que hacer, desconocemos de manera general pues todo lo que tenemos que hacer ahí, pues también tenemos ansiedad y en algunos casos, dependiendo de la circunstancia, nos puede generar estrés, nos puede generar angustia, entre muchos factores. Ahora bien, si a los adultos que se supone que estamos capacitados para poder hacer frente a circunstancias cotidianas o extraordinarias en la vida, dependiendo de algunos puntos, obviamente, nos es complicado, pues ahora imagínense los niños cuando no entienden nada. Por eso, la necesidad de quien esté participando en esos casos, pues explique a lujo de detalle qué es lo que va a hacer, cómo se va a hacer, cuál es su tarea, qué es tu actividad, qué es lo que tú haces, incluso o sea, algo tan básico como tu nombre y no solamente, siéntate, vas a hacer esto, oye, pues sí, pero ¿para qué lo hago? ¿Qué fin tiene? O sea, no le explicamos nada y al final pues se tienen resultados totalmente contrarios, aunque exista un daño, pero no evidenciada porque pues el perito o el psicólogo clínico o el trabajador social o el enfermero o el médico pues no le explicó todo lo que tendría que hacer. También la toma del testimonio requiere de una gran especialización que permita primero identificar los instrumentos cognitivos y emocionales con lo que los niños cuentan y con base en ellos poder adecuar la toma de la declaración de tal forma de no solicitarles acciones que no tienen posibilidad de ejecutar o comprender. El desconocimiento de las características específicas de la infancia y de la adolescencia puede llevar a tomar la declaración bajo supuestos de que no corresponden con su desarrollo y en consecuencia pedirles que realicen acciones o comprendan conceptos que estructuralmente no son capaces de manejar. Muchos de los sesgos en las actividades periciales, en la toma de declaración, en los estudios psicosociales, en los estudios en donde participan estos niños de este tipo de sector vulnerable, no se caen en constantes errores, es porque no se toma en consideración estos aspectos que de por sí tendríamos que tomar para evitar sesgos innecesarios. Características cognitivas, voyme un poquito más rápido porque se me está acabando el tiempo. Características cognitivas que tienen los niños, nada más aquí les quiero hacer una aclaración. Yo estoy hablando de manera general y eso sí quiero especificar, lo que estoy exponiendo es de manera general,
Ya si queremos particularizar, pues tendríamos que contextualizar de qué estamos hablando, que dónde vive, qué tipo de nivel socioeconómico tiene, para poder comprender las necesidades que hacen falta y poder particularizar los casos en específico. Si hablamos del desarrollo del pensamiento, ustedes sabrán perfectamente como psicólogos que el tipo de pensamiento tenemos un pensamiento concreto, un pensamiento egocéntrico, un pensamiento intuitivo, y bueno, cada uno tendrá su significado y las implicaciones que eso requiere. Por eso siempre he dicho que una persona, desde el momento que llega un niño a denunciar, que la acompaña en muchas ocasiones, o casi todas, donde la acompaña un adulto a denunciar un hecho violento, pues tendrá que preguntar cuestiones básicas que ni va a intervenir para visualizar más o menos en qué rango está, cuáles son sus necesidades y poder generar una participación acorde a las necesidades del niño. Repito, acorde a las necesidades del niño, no a las necesidades del adulto. Hay que saber diferenciar, por favor, las necesidades de un adulto que sí las tiene, por supuesto que las tiene, pero también nuestro nivel de intervención se tendrá que abocar al niño. Si el papá, la mamá, el tutor, el cuidador requiere un tratamiento psicológico, entonces tendrán que atenderse sus necesidades en un proceso psicológico, pero tendrá que ser aparte, no tendremos que meterlo al niño porque si no, pues vamos a seguir cometiendo los errores que ya he mencionado. Existen también características emocionales. Un adulto, como ustedes bien saben, podemos reconocer la emoción que sentimos, evaluar cómo expresarlo, prever sus consecuencias, controlarla o impedir que esto nos afecte nuestro comportamiento. Bueno, lo ponemos entre comillas porque a veces no se puede. Entonces, en ese sentido, un niño definitivamente no puede hacer un correcto manejo de esta emoción que está sintiendo, lo que queda expuesto por completo que las emociones le provocan sin posibilidad de poder controlarlas. Esto es lo que ha llevado a plantearnos las injerencias de las emociones en su conducta. ¿Y cuáles son las más comunes? No son las únicas. Temor, inhibición, desenfado extremo, ansiedad son las emociones más típicas que van a aparecer a niñas. Repito, no son las únicas. Frente a las cuales se tienen como reacciones más frecuentes la inhibición de la conducta, es decir, niños extremadamente tímidos, que no pueden hablar, que no pueden susurrar en estas circunstancias, la agitación de la conducta, necesidad de moverse como respuesta para canalizar angustia, momentos de reacción agresivo. Hay niños que incluso cuando están hablando de lo que está pasando, o más bien de lo que le hicieron o de los múltiples daños que ha estado recibiendo, pues hay algunos que tienen la necesidad de estarse moviendo, de estar parando, o hay algunos que tienen la necesidad de estar jugando o de hacer cualquier tipo de situación para poder expresar lo que está pasando en su vida porque no pueden hacer de otra manera. Entonces, la persona que intervenga con ellos tendrá que comprender que eso es algo normal. Y sí me gustaría simplemente señalar que es algo normal ante un comportamiento normal o ante un hecho anormal. Si el niño o la niña no posee las herramientas internas para poder afrontar la angustia, quien tome la declaración debe de tomar medidas efectivas para que las situaciones que pueden ser estresantes puedan manejarse sin causar niveles de angustia. Uno de los errores que cometen algunas fiscalías en algunos estados es que, por ejemplo, someten al niño a largos procesos de interrogatorio, toma de decisiones. Como un ejemplo, que llegue una niña o un niño a las 7, 8 de la noche a denunciar un hecho violento y lo tengan que tener, y pasa, lo tengan que tener toda la noche declarando. Imagínense cómo va a ser la declaración, imagínense qué aspectos va a poder recordar el niño, qué es lo que va a decir, y al día siguiente lo someten a un proceso psicológico, a un proceso médico, para que no se les vaya a la persona que tiene señalada. Entonces, este tipo de actividades no son las adecuadas, no deben de permitirse y obviamente generan o resultados deficientes o totalmente resultados equivocados porque se llegan a múltiples errores, aunado a que es muy probable de que el niño no te vaya a decir todo lo que estuvo viviendo o todo lo que estuvo tolerando. Ok, también de esas características emocionales, pues nos vamos a encontrar que los niños poseen todo el bagaje emocional que un adulto, pero no saben cómo manejarlo. Las emociones los invaden por completo sin posibilidad de poder controlar. Y también el niño manifiesta temor, angustia, ansiedad, sensaciones y tendencias en su conducta. Perdón que sea tan repetitivo, pero siempre estas implicaciones o esas características serán más en algunos que otros por las características propias que tiene la niña o el niño o el adolescente en sus casos.
En cuanto a las características morales, pues, nosotros sabemos perfectamente que en general el desarrollo moral va de la consideración de las consecuencias inmediatas de la propia acción, pasando por la necesidad de agradar a los demás, hasta la posibilidad de entender que las reglas son creadas por personas, para luego escoger un criterio moral y ético personal que incluya nociones como respeto, libertad y justicia. Durante la infancia, la percepción que domina es que las reglas existen, no pueden cambiarse y la conducta es buena o mala según se reciba o no por parte de un castigo. En la conciencia de los niños, lo importante es ser obediente para poder evitar el castigo. Y también les quiero hacer o les quiero recordar que siempre en donde se involucre un niño, niña o adolescente y el agresor sean adulto, la responsabilidad total va a recaer en un adulto porque es el que tiene la capacidad para poder saber qué está pasando, decir sí, no, entre otras múltiples características. Y a esto, en psicología forense, lo conocemos como asimetría de poder. Dentro de estas características morales, como ustedes sabrán, no estárselo diciendo, la parte moral corresponde a lo bueno y malo, o a lo que se les ha enseñado que es bueno y malo. Y bueno, en cuanto al desarrollo moral, se da por etapas, bien sabemos estos. La consideración de las consecuencias de la propia acción, la conducta es buena o mala según cómo se reciba o el castigo que se evita por ella, y a partir de aquello que se le ayuda a satisfacer sus necesidades, y también se basa en la necesidad de aprobación por parte de las otras personas. Entonces, el niño o la niña buscará siempre responder que cree que es la respuesta esperada para un adulto. Y también tenemos que tener en cuenta lo que representa el adulto en la casa de las niñas o de los niños. Normalmente siempre atribuye no solamente la cercanía o la familiaridad, sino otros aspectos, como por ejemplo ser proveedor, como por ejemplo ser la persona a la que está el cuidado, entre otras características que hace que la credibilidad de un niño no sea escuchada. Y se le dé más peso, obviamente, a la del adulto. En cuanto a las características de la adolescencia, la Oficina de la Defensoría de los Derechos Humanos de la Infancia establece que el ser humano enfrenta un desafío importante, estamos hablando obviamente de adolescencia, y necesita de restituir su identidad y lograr su individualización, por lo cual necesita separarse y diferenciarse de los adultos significativos, pero no cuenta aún con recursos suficientes para poder lograrlo. El adolescente entonces pasa por un proceso de varios años durante el cual se encuentra en una paradoja, debe mostrar que es único y diferente a los adultos significativos, que se sienta frágil también y vulnerable porque su identidad no se encuentra definido. En ese sentido, como bien sabemos, ya no es un niño o una niña, pero tampoco es un adulto independiente. En una cuestión legal, el término niño y niña se aplica de los 0 años a los 12 años y el término adolescente se aplica de los 13 a los 17 años. Entonces los adultos se aplica de los 18 hacia arriba. También en cada estado, o bueno, hablando de cuestiones de derechos humanos, o si lo vemos de una cuestión común en cada país, también las cuestiones de responsabilidad legal van a variar dependiendo del país y la legislación que se encuentre inmersa aquí. Aquí, como ustedes saben, los adolescentes, bueno, desde la infancia hasta la adolescencia, cuando cae una responsabilidad, pues no se aplica el mismo peso de la ley como si fuera un adulto. Bueno, aquí podemos discrepar en muchas cosas, me queda claro, y también podemos nosotros entender, o desde la parte como psicólogos, cómo hay muchos delitos que se cometen adolescentes, que pues ya incluso son mucho más elaborados y requerirían pues una aplicación diferente, pero bueno, ya eso es un tema muy diferente al que estamos tratando ahorita. También, como ustedes saben, aplica la etapa de la rebeldía y todo lo que con ello lleva. Y también un tercer hecho aumenta la vulneración de los adolescentes para poder reconstruir su identidad. Necesitan la confirmación de sus pares, la pertenencia a un grupo de pares es vital. De hecho, le van a dar más importancia a los adolescentes a sus iguales que a sus progenitores. Bueno, por no decir progenitores, simplemente decir personas significativas para ellos, ellos van a pasar al segundo o tercer término dependiendo de otras características. En cuanto a las características cognitivas, en teoría los adolescentes se encuentran mucho más acercados para poder lograr el pensamiento abstracto. Sin embargo, hay diversas teorías o estudios que afirman que la mayoría de los adolescentes accede a este tipo de pensamiento
después de los 23 años. Esto es muy variable, pero si estamos hablando de poder ser más certeros en casos en concretos, repito, tendríamos que particularizar para poder entender o deliberar qué es lo que está pasando específicamente con la vida de un adolescente. Disculpen que vaya un poquito más rápido, pero ya se me está acabando el tiempo. Entonces, bueno, refiero cuando uno o un adolescente se encuentra en una situación que le provoca temor, confusión, angustia, no va a funcionar en total de su potencial, sino que por el contrario le será difícil interactuar con los demás, manejar sus emociones y sobreponerse a las mismas. Un aspecto importante, solamente por referirlos, digo, México ocupa muchos primeros lugares, hay que estar orgullosos, pero no de esta materia. Hay muchos primeros lugares que ocupa, por ejemplo, embarazo infantil, prostitución infantil, somos el primer lugar a nivel internacional, entonces urge hacer cambios, por supuesto que sí, y esperamos que, bueno, las autoridades que son las que regulan las leyes, pues también puedan establecer criterios más preventivos que castigadores, pero también en ese sentido tendremos que colaborar todos como sociedad. Características emocionales que tienen los adolescentes: el temor, la habilidad emocional, la inhibición, el desenfado extremo, dificultades por el autocontrol, la tolerancia a la frustración, la capacidad de espera y la ansiedad son algunas de las emociones más comunes que siente un adolescente. Sin embargo, igual que ocurre con las niñas y los niños, estos no cuentan aún con estrategias cognitivas para poder hacer un frente adecuado a las emociones que les invaden y cómo poderlas manejar, entre otros factores. En cuanto a las características morales, bueno, podemos decir que para el adolescente la autoridad no corresponde necesariamente con lo que la convención social establece. Para él o para ella, la autoridad más importante es perdón, es el adulto del grupo al cual pertenece. Si establecen un vínculo afectivo cercano con un líder, lo van a ubicar en su realidad psicológica como de autoridad y de donde aquel los va a moldear y va a dirigir las conductas de los adolescentes. En ese sentido, si algunos de ustedes son papás y cuentan con niños adolescentes o trabajan con niños adolescentes, también es importante trabajar con los papás y generarles mejores estrategias de acercamiento, porque si no, definitivamente los van a perder a los adolescentes. Lastimosamente, los adolescentes o los niños o cualquier persona pasa más tiempo fuera de casa que con sus personas significativas, y cuando le están, pues no siempre se tiene el diálogo más acercado o acertado. El interés superior del niño obedece a estas necesidades de defender los derechos de la infancia, como es la igualdad, como es la identidad, como es el amor, la educación, la protección, la calidad de vida, la solidaridad, la integración, el auxilio, entre otros. Es importante que también sepamos distinguir las necesidades de los adultos. Por ejemplo, en un problema de violencia, muchas veces los papás o la gran mayoría de los papás utilizan a los hijos como un objeto para someter más a la pareja. Entonces, hay que saber diferenciar eso. Sí, hay mucha bronca, muchos problemas entre los adultos, pero hay que saber también diferenciar la necesidad de los niños. Independientemente de cómo se lleve papá y mamá, pues la visión que tiene un niño para ellos sigue siendo su papá, sigue siendo su mamá, y pueden ser muy buenos padres en esa relación, pero no necesariamente en convivencia con la esposa, con el esposo, para poder generar esa desvinculación y tener una intervención más adecuada con ellos. Otro principio que obedecen los protocolos y los tratados es la no discriminación. Tenemos el deber de proteger a las niñas y a los niños de las injusticias que puedan limitar sus posibilidades de desarrollo. Y sí quiero hacer mucho hincapié, estimados compañeros, de que tenemos que nosotros privilegiar lo que el niño está deseando y cómo también le está afectando para poder generar modelos de protección y generen estos la posibilidad de restitución para que estos desarrollen un sano desarrollo a lo largo de su vida. Medidas para proteger la intimidad y bienestar de las niñas y adolescentes. Bueno, a petición del niño, sus papás, sus tutores, su abogado, la persona de apoyo, cualquier persona pertinente designada para prestar asistencia o de oficio, el tribunal podrá dictar, teniendo en cuenta el interés superior del niño, medidas para proteger la intimidad y el bienestar físico y mental del niño y adolescente. Sí quiero nada más hacer, perdón que a veces digo, en papel es muy bonito, pero en la práctica ya son muy diferentes que lamentablemente no se cubren, pero bueno, ya esas son unas particularidades desafortunadamente más victimizantes para el niño o para la niña.
Como ustedes sabrán, muchas de las personas que se hacen responsables de los niños, lamentablemente son los abuelos. Y no digo porque no puedan, sino porque ellos ya se encuentran en una etapa muy diferente y tienen unas necesidades muy específicas y a veces ya no pueden cuidar, aunque tengan toda la que quieran o deseen por amor cuidar a sus nietos, pues existen otras limitaciones que, pues bueno, les van a frenar para que puedan tener o generarles un mejor desarrollo para niños y niños. También algunas de las medidas que pueden ser impulsadas por los impartidores es esto, por favor, grábenselos, se tienen que suprimir de todas las actas del juicio todo nombre, dirección, lugar de trabajo, profesión o cualquier, ahí disculpen el panadero con el pané, o cualquier otra información que pudiera servir para identificar a los niños. Prohibir a los abogados defensores que revelen la identidad del niño o divulguen. Cuando yo en un juicio escucho a las personas que dicen niñito, mi vida, príncipe, personita, no están entendiendo que es el interés superior, no están entendiendo que es un derecho tutelado, no son ni personitas chiquitas. El nombre más correcto que tiene que mencionarse es niña o niño o adolescente, según sea el caso, pero no niñito, no personita, no chiquito, no baby, ni nada de ese tipo de circunstancias. Si ustedes lo quieren hacer en su casa por cariño, bueno, se puede, pero aquí estamos hablando de un contexto judicial. Ordenar también la no divulgación de cualquier acta que se identifique al niño, a la niña, adolescente, hasta que el tribunal lo considere oportuno. También asignar un seudónimo o un número al niño. Puede ser niño de identidad reservada, puede ser es F.S.L.D. Puede ser niño víctima 1, víctima 2, depende de cómo la nomenclatura que le mencionen. Yo sugiero que mejor se le determine con el seudónimo niño de identidad reservada con iniciales fulanita de tal. Creo que es lo más adecuado, pero es una percepción mía. También los juicios en esos casos deben de celebrarse a puerta cerrada. No es un capricho ni un ocultamiento del juez, es un ordenamiento internacional. Adoptar medidas adoptar medidas que el tribunal estime necesarias, incluida en anonimato, cuenta procesada, teniendo en cuenta el interés superior del niño. Incluso cuando están declarando en un cuarto por separado, debe de alterarse la voz del niño, ¿sí? No tiene que escucharse la voz literalmente como es de los niños. También evitar el contacto con los adultos que puedan influir en el comportamiento de estabilidad emocional, espacios de espera y juzgados idóneos y la temporalidad y duración de la participación de los niños. Quisiera nada más terminar con este punto, perdón que me haya ido muy, muy rápido, pero no quiero quitarle tiempo a mi querida maestra Katy, que es la que va a estar con ustedes. Quisiera nada más mencionarles que sí es importante y ojalá por favor se queden con esta noción. Los adultos tenemos que bajarnos de nivel muchísimo para poder interactuar mejor con los niños y que los niños sientan que la persona que lo está escuchando es una persona que le va a ayudar, una persona que lo va a cuestionar, no es una persona que lo va a criminalizar, no es una persona que lo va a discriminar, no es una persona que no le crea. Esto ha sido un grave error que cometen muchos peritos en todos los sentidos. Juzgar o atender a los niños como si fueran adultos o decir, mira, en la declaración viene esto y tú no lo dijiste igual, entonces me está mintiendo. Entonces, ese tipo de cuestiones no se tienen que aplicar, ustedes no son jueces. Si ustedes hacen eso, ustedes están violando desde un principio derechos de acceso a la justicia y pueden ser acreedores desde una multa hasta la cárcel según la legislación en donde se encuentre pues pertinente. Hasta aquí es todo, maestra Katy, compañeros, si tienen preguntas, adelante, los escucho. Espero no haya sido muy rápido, maestra, y se me haya entendido lo que quise decir. Claro que sí, muchísimas gracias, maestro. Aquí pusieron una pregunta a manera del chat. Yo tengo una pregunta por parte de Mariana Nuño. En un momento una clienta me comentó que detendrían el proceso psicoterapéutico para poder llevar a cabo el proceso pericial y que los síntomas estuvieran presentes, puesto que el proceso terapéutico podría calmar esos síntomas. ¿Es posible? ¿O cómo yo, como psicóloga clínica, puedo aportar al caso y evitar afectar el proceso? Ok, voy a ver si lo entiendo, si no, por favor, me aclaran. Primero, debemos entender que no siempre los niños, bueno, eso desde los adultos, pero no siempre los niños
van a presentar la misma sintomatología que nosotros esperamos, ¿sí? Por ejemplo, estar llorando, estar triste, venir todos así, que ponen escándalo en el consultorio del perito. O sea, cada uno de los niños va a expresar según su desarrollo, según su contexto, según lo que se le ha enseñado, según muchas cuestiones que se encuentran alrededor para poder expresar el daño que tiene. Un punto importante es que en muchos casos, como ustedes bien saben, la justicia en México o no es tan accesible o no es tan pronta o tan rápida. Entonces, en nuestro contexto como psicólogos sabemos muy bien que el tiempo, a diferencia del IMSS, pues no lo cura, lo empeora. Entonces, yo siempre he dicho que cuando un niño o una niña y hasta incluso los adultos se encuentran en un proceso terapéutico, mientras el proceso judicial esté abierto, no podrá tener efecto de reparación para todas las personas porque este proceso psicoterapéutico lo único que va a hacer es que las personas no se desestructuren más, mucho más los niños, ¿sí? O sea, es como una especie de amortiguamiento, ¿sí? Mientras pasa el proceso. ¿Por qué sucede esto? No es que el psicólogo sea malo, sino que simplemente el niño cada que regresa a volver a declarar, a ampliar las declaraciones, a poder decirle lo que está pasando al trabajador social, al psicólogo, va a volver a revivir esto. Y lo malo de todo esto es que cada que lo está platicando genera mucho más dolor, hasta incluso puede haber niños que ya estén cansados, que se porten groseros, no es con el perito, es con el sistema que está viviendo y pueda generar una sintomatología no esperada para lo que estamos acostumbrados a observar y a ver. Entonces, nosotros, a ver si le doy a clavo con esto, la cuestión de la no revictimización no obedece a preguntar y va a sufrir. Me queda claro que todas las personas cuando decimos algo que nos duele, pues nos pone mal, pero el sentido de la no revictimización es hacer preguntas o hacer diligencias repetitivas cuando podemos recuperar todo lo que ha pasado y no volverlo a hacer, o que tenga el servidor público o el perito particular toda la intención de hacer daño a los niños y a las niñas. A eso sí tendría que ser un proceso revictimizante. Ok. El micrófono, maestra. Perdón, una pregunta más, perdón. De Astrid Sayonara. ¿Cuál es la edad que se recomienda para la participación de los niños y niñas a esta escucha activa? Excelente pregunta, le agradezco mucho que lo haya hecho, compañera. Bueno, para una pericial psicológica se puede hacer valoraciones de los 5 años hacia arriba. Nada más y decirles que entre menos edad tengan niños, por ejemplo, 5 o 6, en cuanto al uso de instrumentos psicométricos, nos vamos a encontrar un poquito más limitados. Sí, porque no hay una gama tan amplia que hable pues de intervenciones, perdón, que analice desde la parte psicométrica, en caso de niños o niñas. Pero también aquí los usos, incluso la misma teoría no dice, los mismos teóricos nos hablan, como por ejemplo, vamos, básicos, Piaget, Vygotsky, entre otros, nos hablan pues de que las pruebas proyectivas es una herramienta muy útil para poder acercarse a los niños y mediante un reflejo expresar lo que está pasando. Yo les aconsejo mucho que la intervención psicológica utilicen técnicas de intervención. La que no les aconsejo ni en lo más mínimo es muñecos sexuados. ¿Sale? ¿Por qué no aconsejo muñecos sexuales en un proceso judicial? Porque están orientadas a que las partes genital, bueno, se acerquen a ellas y puedan hacer mala interpretación por parte del perito. Ojo con esto. Existen otras herramientas también técnicas para obtener información que pueden darnos datos mucho más ricos y no ser tan inclinados a este aspecto. La función pericial tiene que oscilar, no siempre en que todos son víctimas. Nuestra chamba es determinar si existe o no un daño por un hecho violento, sea cual sea este. Que esto no quiere decir que todos los que acudan pues están dañados. Bueno, por un hecho victimal no necesariamente, ¿sí? Por ejemplo, y cierro con esto, en los casos algo que se presenta mucho en los casos de maltrato o violencia, donde están pleitos los papás, quieren a fuerzas meter a los niños que están dañados, pero por la culpa de mamá y por la culpa del papá. Pero se les olvida que el daño se produce por la dinámica de los papás, no por uno. Y eso también tenemos que visibilizarlo en una conclusión. ¿Sí? Y en cuanto a la función terapéutica, pues bueno, ustedes son mucho más expertos que yo. Hay niños que pueden intervenirse, tengo entendido, desde los 3 hasta arriba.
pero ya en un proceso terapéutico con otros. Y de Por ahí levantó la mano Ramón. Por favor, adelante, toma micrófono. compañero. Claro. Buenas tardes. Eh, Buenas tardes. Muy buena exposición, gracias. Es nomás un comentario, algo que puede ser de utilidad, maestra Katy, a su pregunta. Eh, los test proyectivos como el Macover, y luego la figura humana, y que dibuje un árbol, eso puede aportar muchísimo si el que lo aplica lo sabe interpretar. Y el niño disfruta. Entonces yo creo que ese es un comentario nada más como una herramienta que puede ser útil. De Gracias. hecho, compañero Ramón, qué bueno que hace ese apunte. Yo, me preocupa mucho cuando los psicólogos no saben hacer una correcta interpretación de los test. Acuérdense que todos los test te arrojan, ítems, te arrojan síntomas, pero hay que hacer una correcta interpretación y sobre todo una correcta vinculación en el campo forense con los hechos que se están denunciando y con todo lo que ha estado pasando alrededor, porque si no, hacemos juicios de valor en muchas ocasiones y generamos conclusiones o generamos afirmaciones que no existen. Y ¿Sí? lo que pasa es que debe estar bien entrenada la persona Sí. que aplique un Macover. Tampoco, si no lo sabe, pues que no se meta, ¿verdad? Pero es una buena herramienta para ponerlo con los niños. Ya si no está bien entrenado el compañero, pues sí, eso y todo. No, no vale, ¿no? Pero gracias. Sí, no, no, gracias a ustedes. Espero les haya podido ayudar, me haya dado a entender. Disculpen por la agilidad, pero nomás tenía 40 minutos y ya me traen aquí con una pistola para que ya cuelgue. Muchísimas gracias, maestro. Todos le agradecen y quisiera compartir con ustedes la constancia que se le hizo llegar al maestro por parte del Colegio de Profesionales de la Psicología, al maestro José Manuel Rodríguez Ochoa, por haber compartido sus experiencias en esta conferencia, protocolos de atención para niñas, niños y adolescentes en el ámbito forense. Muchísimas gracias, maestro. Estamos siempre agradecidos de su prestancia ante este colegio y por supuesto, esperemos tenerlo en futuras ocasiones.